recordarle a la gente que no hay narcotráfico si no hay complicidad gubernamental a nivel político y a nivel policial de las autoridades. De acuerdo con el Informe de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en República Dominicana la censura es practicada por diferentes entidades como gobiernos, fuerzas militares, servicios de inteligencia, policía, grupos criminales, extremistas y rebeldes armados. Se advierte sobre la presencia de extremistas y bandas del crimen organizado que operan con relativa impunidad, situación que el Estado a menudo minimiza o niega. Esta actitud de negación es similar a la estrategia utilizada por los presidentes dominicanos ante la corrupción, donde en un principio se ignora el riesgo y luego se alega desconocimiento cuando la evidencia es abrumadora. En 2019, Danilo Medina enfrenta preguntas sobre César el Abusador, acusado de financiar campañas políticas. Medina niega vínculos y asegura que no sabía nada, delegando la responsabilidad a sus funcionarios. En paralelo, en 2024, Luis Abinader es cuestionado por usar un helicóptero de la familia de Miki López, presunto narcotraficante. Abinader afirma que no sabía de la procedencia ni del dinero, aunque lo utilizó para su campaña. Lo que fue César el Abusador para Medina, es Miki López para Abinader, la misma estrategia de desconocimiento. En corrupción estructural, Medina guarda silencio ante Odebrecht, mientras Abinader declara que no conoce a Gilbert Vigio ni GB Group, un conglomerado cuestionado internacionalmente, generando incluso amenazas de juicio político. Respecto a familiares, Maxi Montilla, cuñado de Medina, fue acusado de enriquecimiento ilícito. Medina afirmó no tener mucha relación con él. La madrastra de Abinader fue señalada por venta de pasaportes a ciudadanos árabes. En el emblemático caso Medusa, se revela que Jan Alain Rodríguez ha desfalcado millones de pesos, mientras que el expresidente Danilo Medina se declara inocente. Por su parte, Santiago Acim es acusado de desviar 21.000 millones, aunque el presidente Luis Abinader afirma no estar enterado. Ambos mandatarios intentan desligarse de la corrupción de sus subalternos. En paralelo, la mafia en La Victoria mueve alrededor de 100 millones al mes sin que las autoridades intervengan. La auditoría de Punta Catalina recibe críticas, pero los responsables niegan su participación en cualquier irregularidad. Tanto Danilo Medina como Luis Abinader niegan tener vínculos con personajes cuestionados. Los nombres y partidos políticos pueden cambiar, pero la corrupción persiste en la sociedad. Recordarle a la gente que no hay narcotráfico si no hay complicidad gubernamental a nivel político y a nivel policial o de las que tú seas un electricista. A mí me prohibieron por 6 años hablar por radio, que era lo que yo sabía hacer. ¿Por qué razón? Bueno, porque había una estafa, te estoy diciendo que había una estafa. Una estafa. Le quitaron sus emisoras. La emisora me engañaron, bueno, no la quitaron, me engañaron. La operación que yo tenía que pagarme no, eran 45 días. En vez de 45 días fueron 2 años. Que fue el que pusieron los dueños de empresas a discutir conmigo la venta de eso. Ese señor está preso cumpliendo 10 años que le pusieron. Porque él fue capaz de engañar a sus socios y a sus amigos. Y no me engañó un morenito que ni siquiera conoce. Me estafó. Pero una estafa vulgar. Y yo no he hecho esta boca mía, primero yo te lo estoy diciendo en tu programa. Porque yo no tengo que tomarme la voluntad con mis manos de lo que el hombre me hace, para eso está Dios. Y Él está pagando ahí. Yo no me alegro de eso, no me alegro del mal de nadie. Pero don Pedro Castillo y el abogado de él me estafaron. Cuando cerramos el negocio, eran 185 millones de pesos a un cambio del 16 por 1 que estaba el dólar. Y así fue que se enviaron los papeles. 185 millones de pesos dolarizados. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario.
Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Señores, yo estuve recopilando los casos de corrupción que pasaron en el gobierno de Danilo Medina y una de las informaciones más importantes que pude encontrar es de que la acumulación de casos que lleva el gobierno de Luis Abinader dice que en total el gobierno de Danilo Medina se robó 75.000 millones de pesos dominicanos, a lo que este gobierno va superando, pero por mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros revelamos en este canal de YouTube cómo funciona una estafa que se hizo a través de Hacienda, donde Hacienda tenía escondido desde 2020 70.000 millones de pesos, y explicamos cómo funcionaba esto. Pues resulta que recientemente nosotros nos hemos encontrado con otro caso de corrupción, dígase de lo que tiene que ver con Senasa. Estamos hablando de 21.000 millones robados. Y la información que tengo, que me dice una fuente, es de que estaría movilizándose cielo y tierra para que Santiago Jacín, quien dirigía este ministerio, no vaya preso. Hemos visto cómo muchas personas se han quedado callados con este tema, pero nosotros estamos dándole la cara. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo que está apostando el gobierno de Luis Abinader, como ustedes están viendo en pantalla ahora, que les voy a mostrar una información, a lo que está apostando el gobierno de Luis Abinader es de que los que vayan presos sean subalternos, donde él puede alegar de que él no sabe nada. O sea, Luis Abinader no sabía de esos actos de corrupción. A él le roban 21.000 millones de pesos y él ni se entera. O sea, le mochan a un lado a su presupuesto y ni se entera. Y de que Santiago Jacín de que no se enteró. Pues tengo para decirle que esto lleva el mismo patrón que llevaba el gobierno de Danilo Medina. Mire esto, señores. Según el periódico Hoy, ya para 2020, el PLD responde a publicación del Nuevo Herald de supuesto financiamiento de César el Abusador. ¿Qué hizo el PLD para aquel entonces? Lo que hizo el PLD fue que de mano de Domínguez Brito negó cualquier tipo de financiamiento, vínculos con César el Abusador. Y yo sé que usted se molesta de simplemente escuchar esto, pero usted debiera molestarse también con esto. Según el Listín Diario, Abinader habla del uso del helicóptero de la familia de Miki López en 2020. Nosotros vimos cómo Luis Abinader habló de Miki López, quien supuestamente lavaba dinero y está ligado a actos de corrupción que tienen que ver con el tráfico de polvo blanco, supuestamente. Y dijo Luis Abinader, cuando le preguntaron: yo utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó ese helicóptero, mandaron ese helicóptero y ese lo utilicé ese día. Si ustedes escuchan, él no dice de qué grupo, él dice: yo utilizaba un helicóptero de un grupo, no se sabe. Ese día se dañó ese helicóptero, mandaron ese y ese se utilizó ese día. Entonces, ustedes están viendo cómo esta administración de Luis Abinader lleva la misma característica de que niegan vínculos con personas que se dedican al tráfico de polvo blanco. Y no voy a hablar de Yamín Abreu Navarro, no voy a hablar de Miguel Gutiérrez, no voy a hablar de también el caso de que presuntamente Goris Moya también estaría en pedido de extradición y Luis Abinader no le da la gana de firmar esto. Él no sabe de eso. Pero vamos a seguir viendo, porque esto está muy interesante. Nosotros vimos cómo en el diario Las Américas salió el silencio del presidente dominicano ante el escándalo de Odebrecht. En estas últimas semanas, Medina inició su segundo mandato de agosto pasado tras lograr la reelección. No solo ha mantenido hermetismo, sino que también ha reducido sus apariciones públicas. ¿Qué pasa? Que a Danilo Medina se le criticaba que hasta que no hablaba del caso de Odebrecht, no decía cuál era su vínculo con Odebrecht, pero increíblemente nosotros vimos como un senador, el senador que estaba dispuesto a solicitar un juicio político en contra de Luis Abinader. Esto salió en el periódico de Nuria Piera y este fue el señor Iván Silva. ¿Y por qué fue eso? Porque Luis Abinader se negó
a sancionar o a prohibirle la entrada a Gilbert Vigio en República Dominicana tras ser sancionado por Canadá y Estados Unidos por supuestamente financiar bandas que se dedican a hacer atentados y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vimos cómo Danilo Medina negaba a hablar con respecto a lo que tiene que ver a Odebrecht, pero también este presidente yo creo que es mucho más irresponsable porque por lo menos Danilo Medina no niega que conociera a Odebrecht, pero este presidente sí. Y miren la cachaza que él tiene de cuando le preguntan. Presidente, quiero conocer sus consideraciones con estas dos preguntas. La primera es la siguiente. El Grupo GB. ¿El Grupo GB es una empresa de un nacional haitiano. Se va a encargar en el país de la expedición de pasaportes dominicanos. La segunda es, a 2 años y tanto de su gobierno, en el país todavía no se ha designado un embajador estadounidense, la Casa Blanca. Sin embargo, en estos días enviaron un encargado. ¿A qué se debe más o menos? Escuchen esto. Bueno, la última pregunta había que preguntársela al gobierno norteamericano y preguntársela a ellos. La otra, desconozco esas compañías de pasaporte y tú conoces, Carlos, una compañía. No desconozco esa parte. Señores, nosotros vemos, como en esto que yo les estuve mostrando, de que no solamente que Abinader no conoce al empresario más importante de República Dominicana, que controla casi la mayoría de estaciones de combustible, que controla gas, que controla combustible, hidrocarburo y petróleo, pero antes se le criticaba a Danilo Medina no argumentar acerca de Odebrecht, pero casualmente está siguiendo el mismo guión y patrón que llevaba Danilo Medina. Pero vamos a seguir viendo. Mire, en el periódico Hoy también salió que Danilo Medina, tras cuestionamientos sobre su relación con Máximo Montilla, dijo Danilo que era cordial pero distante. Esto fue el 4 de septiembre que Danilo dijo este tipo de cosas, donde muchas personas, yo sé que ustedes están reaccionando molesto ahora mismo, igual que yo, pero lo sorprendente de todo esto es que esta madrastra de Luis Abinadel, que era cónsul, se llama Romina Caterín León Santos, ella era cónsul en Valencia. Esta señora fue señalada por el periódico El Mundo de España, mire qué fama nos damos, el extraño ajetreo del consulado de Dominicana, una agencia de viaje en Valencia y venta de visado a paquistaníes. La fiscalía pide que Exteriores investigara sobre la presunta trama, ya que la investigación se mantiene con inmunidad diplomática. Señores, esta mujer no la metieron presa en España porque ella tenía inmunidad diplomática. Esta señora es madre de la media hermana de Luis Abinadel. Básicamente un Máximo Montilla. Y Luis Abinadel no se ha enterado de este caso, pero lo peligroso de esto es que esta señora le estaba vendiendo pasaporte a personas del Medio Oriente ligada con esto de atentados y actividades extrañas que se estaban haciendo en todas partes de Latinoamérica, en México y Estados Unidos, presuntamente. Y miren lo que dijo para ese entonces Alicia Ortega. Pues tiene que hacerlo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La querella en contra de la excónsul fue interpuesta en la Guardia Civil del municipio de Vétera, en la provincia de Valencia, por el ciudadano español Emmanuel Valiente, por delito de falsificación de documentos de identidad y pasaportes. Según el escrito, el denunciante dijo haber detectado acciones irregulares respecto a pasaportes de procedencia de países árabes que alegadamente llegaban a la dirección del consulado dirigidos a una mujer, pero que no había ninguna persona con ese nombre trabajando en la sede diplomática. Señores, ya ustedes han escuchado este caso que fue muy importante que pasó en España, donde se estaba vendiendo los pasaportes o las visas dominicanas a personas con un alto perfil peligroso, que usted sabe que lo vinculan con Hezbollah, con Irán, con esos países que son intolerantes. Entonces, a este caso, él mantuvo silencio, con diferencia de que por lo menos Danilo Medina sale a decir que era, por lo menos tiene una relación cordial y distante y nos indignamos. Pero lo que Luis Abinadel no sabe es de que él está configurando un espectro donde cuando él salga del gobierno le va a tocar lo mismo que vivió Danilo Medina, porque él se está haciendo el loco. Danilo por lo menos no hablaba mucho, pero por lo menos decía algo. Este habla mucho y se hace el loco. Y miren esto, señores. Danilo Medina dijo lo siguiente acerca del caso de Jan Alain. Esto salió en el periódico de Alicia Ortega, Noticias SIN. Dice: Danilo Medina actuó de buena fe
y no tiene obligación legal ni penal con el caso Medusa, dice su abogado. ¿Por qué yo le presento esto? Porque en República Dominicana están pasando cosas donde los propios ministros no saben de los robos que se hacen en sus ministerios. O sea, quieren culpar a un subalterno, pero tampoco el presidente sabe nada de eso. Pero esta información que yo le leí ahora mismo indignaba en los tiempos que tiene que ver, señores, en los tiempos que tiene que ver con Danilo. Esto indignaba que Danilo no supiera lo que hacía Jean Alain y que Jean Alain le echara la culpa a un subalterno. Indignaba también. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente, que según Somos Pueblo, en esta información que ustedes ven, en el caso que tiene que ver con Senasa, se robó 21,000 millones de pesos. Es como el quien le mocha a un lado y no lo siente. Es como quien va al baño y no sabe si fue o no fue. Asimismo está este gobierno donde Luis Abinader no sabe que 21,000 millones se lo estaban robando de su presupuesto. Él no sabía eso, pero mucho menos ahora sabía Santiago Jacín. Porque lo que están tratando es de lavarle la cara para echarle la culpa a los subalternos. Pero yo no entiendo cómo es que antes el PRM culpaba a los encargados de los ministerios y a Danilo Medina de todo. Pero en esta nueva versión de esta película del PRM, esta novela que nos están brindando a nivel nacional, aquí se roba, pero no se roba motor. Que eso es lo importante. Entonces eso es lo que yo considero un descaro. Miren esta información. Yo he visto a Guido Gómez Mazara diciendo en medios de que esta gestión de Luis Abinader, que no tiene un familiar haciendo negocio con el Estado. Ya vimos el caso de Romina Caterín León en Valencia, haciendo cosas peores que ponen en riesgo la seguridad nacional, no solamente de República Dominicana, sino de Estados Unidos y Latinoamérica. Él dice que no, tal vez él no sabe que ella es familia de Luis Abinader. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque Máximo Montilla viene siendo familia de Danilo, porque él no es hermano. Él es cuñado, porque es medio hermano de la esposa. Pero en este caso Romina es madre de la hija de una media hermana de Luis Abinader. Entonces miren lo que ha pasado en el Ministerio Público. Según Roberto Santana, quien es asesor en materia de seguridad de Luis Abinader, él denunció que solamente en Las Victorias se roba 7 millones semanales. Y dijo que esta mafia mueve al mes un total de 100 millones mensuales. ¿Y qué quiere decir esto? Esto fue según el Listín Diario. ¿Qué quiere decir esto? Que el caso de Jean Alain se robaron 6,000 millones, que es lo que se le está acusando. Pero si usted suma desde 2020 hasta el 2026 que vamos, se ha robado solamente en la Procuraduría, que tiene control de las cárceles, se ha robado 6,300 millones. Superan a Jean Alain en 300 millones en robo. Pero ¿qué es lo increíble de todo esto? Es que ellos no saben. Ellos no saben que esto está pasando. Ni lo sabe ni la encargada del Ministerio Público, las dos que pasaron por ahí. Ni lo sabe Luis Abinader, porque aunque su asesor lo ande diciendo en la prensa, ellos no se enteran. Y no solamente que no se enteran, que no lo investigan tampoco. Es que no lo investigan. Y vean esta información, porque no es primera vez que él sale. Dice Roberto Santana que mafia carcelaria teme al Ministerio de Justicia hasta el punto de que en agosto debió haberse abierto las nuevas parras y no se abrió. Vamos a terminar con esto. Mira qué pasa. Se ha hecho una auditoría de Punta Catalina donde se dice que Punta Catalina estaba sobrevaluado. Pero la información que yo he encontrado es de que Punta Catalina, mira aquí como dice el Diario Libre, una auditoría deficiente y irresponsable, critica que el informe de la Cámara de Cuentas omitió los documentos del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el gobierno más pendejo. Estamos en el 2025, pero ellos abren una auditoría para auditar a Punta Catalina desde el 2013 hasta el 2021, pero omiten los documentos de 2021 como para decirle, nosotros auditamos al pueblo, incluyendo 2021, hemos auditado Punta Catalina. Pero cuando usted va en el fondo ellos no aportaron los documentos del 2021. Porque quieren culpar simplemente al gobierno de Danilo Medina de lo que ha pasado allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que los dominicanos quizás no se acuerdan que en 2021 un delincuente que estaba dirigiendo a Punta Catalina dejó acabar el carbón y eso generó pérdidas millonarias en Punta Catalina. ¿Y qué significa eso, señores? Esas pérdidas millonarias. Eso significa que por esa deficiencia el Estado perdió miles de millones de dólares. Se habla de 320 millones de dólares, que traducido en pesos son todos los cuartos del mundo, como dicen en el Cibao.
pues ellos quieren ocultar eso y que quieren que eso se refleje en la auditoría, pero que no se documentó para que en el futuro no le carguen ese hoyo que se hizo en Punta Catalina. Y ustedes están viendo cómo esta gente, delincuentes, hacen investigaciones siempre para tratar de cuidarse la espalda. Y otra cosa que yo pude notar es que Punta Catalina se licitó en 1.400 millones de dólares y luego subió como a 2.600 millones de dólares la licitación, casi al doble. Pero hay un detalle aquí, que el gobierno del PRM, por querer abortar esa auditoría para causar impacto social, dice que son 3.400 millones de dólares que costó la planta. Y mira qué está haciendo el PRM, porque son bellaquitos, son unos delincuenticos malévolos, son traviesos. ¿Tú sabes por qué ellos dicen que de los 2.000 ya Punta Catalina fue cotizada en 1.400 y la subieron al doble, a 2.600 más o menos? Pero ya estaba sobrevalorada. Ellos lo que necesitan es impactar, porque ellos quieren es como que vamos a decir algo que hasta tape los robos de nosotros. Entonces ellos dicen que lo que costó fue 3.400 porque ellos le están cargando los intereses del préstamo que se tomó para hacer esa planta. En pocas palabras, si usted toma un préstamo para comprar un carro y usted compra el carro por 50,000 pesos, eso no quiere decir que porque usted haya pagado 70,000 pesos, el costo del carro cuando usted lo vaya a vender, inmediatamente usted lo compra, no es 70,000 pesos, son 50,000. ¿Y qué pasa? Que a mí me gusta eso también, me gusta también eso, por eso yo digo que el mismo discurso que le aplican a Danilo de que él debió haber sabido de actos de corrupción, se lo vamos a aplicar a Luis Abinader también. Y a mí me gusta eso, que también ellos calculen los intereses como parte de los robos y de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si hablamos de que República Dominicana ha tomado 55,000 millones de dólares en préstamos, pues lo que estamos diciendo es que vamos a sumarle a Luis Abinader los intereses de esos préstamos que él ha tomado. Vamos a ponérselo en su costilla. Y estaríamos hablando de que terminaríamos pagando de esos 55,000 millones de dólares que se han tomado prestados, casi 100,000 millones de dólares por los intereses. Entonces eso se lo vamos a poner en la cotilla. ¿Y qué tú has hecho, tú y tu gobierno, con casi 100,000 millones de dólares para el Estado Dominicano? ¿Qué tú has hecho con eso? ¿Dónde está todo ese dinero? Porque si ustedes le suman los intereses a los préstamos para hacer Punta Catalina, vamos a sumarle los intereses a ustedes también. ¿Qué se ha hecho con casi 100,000 millones de dólares que República Dominicana no puede ver una construcción que se pueda hacer con eso? Porque 100,000 millones de dólares, señores, con eso se construye 100 Punta Catalina y le vendemos electricidad a Latinoamérica entera. Con eso se construye un metro, 3 metros que traspasen a República Dominicana de lado a lado a todas horas. Entonces, yo creo que en algún momento, y yo creo que el caso más importante que yo quiero señalar es este caso que pasó en España, según el periódico El Mundo, donde la madrastra de Luis Abinader presuntamente le estaba vendiendo visado a pakistaníes y árabes que pusieron en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Y no le sorprenda que toda esta actitud dócil que tiene Luis Abinader con Estados Unidos se deba a que haya un expediente por ahí pendiente, porque a nadie debe sorprenderle que en Latinoamérica hay células de Hezbollah, gente que manda dinero para Medio Oriente, y son cosas que debieran preocuparnos a nosotros. Así que no le teme usted que el FBI en cualquier momento, luego de que salga este gobierno, se tire por ahí a investigar muchas cosas, señor. Señor, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.